Que el Señor los tenga cada día más con salud. En esta ocasión el Señor, en su infinita misericordia, puso a esta congregación a orar por nuestro hermano Félix. Amén. Qué gran bendición. Todos estuvimos orando por Félix. Damos gracias a Dios que... Así es. Damos gracias a Dios porque estas peticiones ahora se convierten en rogativas de acción de gracias. Amén. Le damos gracias a Dios porque Félix está aquí. Amamos mucho, hermano Félix. Amén. Más abajo. Acá. Gracias, Juan. Pues sí, vamos a dar gracias a Dios por la dicha que nos da eso. Amén. Y vamos a comenzar nuestro tema en esta mañana, en donde hemos sido fijados a leer, ¿verdad? ¿Usted no puede poner el celular bien? Sí, sí. ¿Dónde está eso? Es que no tengo internet y vamos a abrir nuestras Biblias ahorita en Génesis capítulo 7. Amén. Génesis 7 es la continuación del tema de estos domingos que hemos estado estudiando, de cómo Dios en su infinita gracia y misericordia nos guía a conocer su voluntad. A través de este libro hemos aprendido mucho acerca del inicio de los tiempos. Hay algo que debemos de... Gracias, hermano. Hay algo que debemos de recalcar aquí con el tema del diluvio. Es muy importante que nosotros lo sepamos, porque generalmente no conocemos historia antigua, no somos grandes eruditos en el tema de la historia antigua. De hecho, estos textos bíblicos hay que estudiarlos bastante. Hay que estudiar bastante la escritura para poder comprender la riqueza que tiene el texto, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés pone el tema que vamos a ver hoy, que es el tema del diluvio, no era un tema desconocido para otras culturas. De hecho, era una respuesta bíblica a algo que ya había, a algo que ya estaba por precedente, ya era algo que se hablaba, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos esto? Bueno, es importante que nosotros conozcamos el tema. ¿Por qué? Porque aproximadamente cuando Moisés empieza a escribir el tema del diluvio, de las más de 200 culturas que tienen una historia propia de la inundación universal, porque no solamente la Biblia habla de que hubo una inundación universal, sino 200 culturas, aparte de la hebrea, hablan eso, mencionan cosas muy específicas. Ok, de esas 200 culturas que hablan de que hubo una inundación universal, el 88% de esas culturas dicen que hubo una familia favorecida por cualquiera de los dioses que ellos creían. Ellos decían, hubo una familia que se salvó del diluvio universal. ¿Me están siguiendo el hilo? Generalmente la gente cuando uno dice eso responde amén. ¿Me están siguiendo el hilo? Amén. Ok. Entonces es importante que puedan seguir el hilo. Hay un precedente de que una familia fue favorecida. El 70% de esas 200 culturas que hablan de un diluvio universal destacan que para que esas familias se pudiera salvar tuvieron que haber construido un barco.
Amén. Ven los datos duros en la historia. El 66% de toda esa historia que ya Moisés manejaba, porque Moisés podía encontrar esa historia en otros libros antiguos, podía haberla encontrado en otros libros. Dice que el 66% atribuye la limpia del mundo a la maldad universal que acontecía en esa época, ¿verdad? El 67% de las 200 culturas dice que los animales también se guardaron. El 57% de esas 200 culturas de los supervivientes describen que toda esa embarcación y esos animales, al subirse en esa barca, encallaron en una montaña, como lo dice el libro de Génesis. En muchas de las cuentas se menciona que después de eso, las aves que se enviaban al cabo a ver si había tierra, regresaron, y que desde ahí se comenta el arco iris. No hay un dato preciso de esas 200 culturas, pero puede decirse que casi el 100% de las culturas atribuyen que después del diluvio hubo un arco iris. ¿Por qué digo todo esto? Porque ya el tema del diluvio para la era de Moisés era algo que había sucedido. Pongámoslo en un parámetro muy sencillo. Nadie puede negar que en el año 2019 la historia del mundo cambió. Nadie lo puede negar. Y pasarán 100 años, 200 años, y todas las personas se acordarán, igual como cuando ocurrió la fiebre española o la peste en Europa. Nadie puede negar. Pero cuando hablamos del diluvio, que son casi 1000 y resto de años antes de Cristo, no hay datos tan recientes que nos puedan nosotros asegurar, salvo los de culturas, que aún hay libros que persisten, como por ejemplo, la base más fuerte histórica son los libros babilónicos que hablan sobre la inundación universal. Y hay pruebas fuera de la Biblia de que el diluvio aconteció. Por lo tanto, las he traído hoy en esta mañana y he intentado hablar sobre el tema a través de porcentajes y toda esa preparación que conlleva la búsqueda de la información histórica y antropológica del diluvio, porque el tema del día de hoy es el diluvio, así es como se titula. Moisés quería dejar un precedente en la historia antes de la ley de que Dios ya había trabajado con la humanidad a través del castigo universal y que lo volvería a hacer. Amén. Por eso es tan importante que le demos la validez que requiere el diluvio. El diluvio es una muestra de cómo los atributos de Dios pueden converger, porque vemos el atributo de Dios de su ira destruyendo a todas las criaturas de la tierra, pero también el atributo de su bondad salvando a una familia y a ciertos grupos de animales según su género y su especie. Amén. Por lo tanto, es fundamental entender que Dios sí hace distinción entre los que son justos y los que son injustos. Muchas personas dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Pero no es así. No todos somos hijos de Dios. Todos somos sin duda alguna creación de Dios, igual que los hombres malos que murieron en el diluvio, e igual que los animales que murieron ahogados. Eran creación de Dios, pero se corrompieron. Y al corromperse, Dios no contempló y en su indignación decidió destruirlos para que así la tierra fuera purificada.
¿Qué es lo que Dios busca de su nueva creación? Pureza y distinción. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que en la distinción hay un atributo de Dios de santidad. De hecho, el hecho de que todos no fuéramos pelones y grises habla de la distinción y de la marca que Dios quería impregnar en su creación de distinción y de santidad. Y eso podríamos llamarlo como un principio de individualidad que Dios desea que todos los seres humanos tengan, un principio de individualidad. Así que muchas personas batallan contra la individualidad y caen en las trampas de la globalización, en que todos los seres humanos debemos de pensar igual, cuando vemos que no es así. Dios ha dejado distinción para que pensemos diferente y seamos diferentes. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Génesis, cuando el hombre intenta construir una torre para desafiar a Dios. Porque eso fue lo que hizo el hombre. Cuando se vio en la cúspide de su estirpe de humanidad, el hombre quiso rebelarse contra el Señor y prácticamente dijeron: hagámonos un nombre tanto en la tierra como en el cielo. Qué tremendo es cuando la humanidad se olvida del diluvio y del castigo universal. Y como Dios ya había jurado y había hecho un pacto y no puede quebrantar su pacto, probablemente si Dios no hubiera jurado que no iba a haber otro diluvio, ahí mismo hubiera mandado otro diluvio. Pero Dios no lo hizo. Dios dijo: los voy a confundir, voy a cambiar su idioma y su forma de pensar, y les voy a entregar culturas e idiosincrasias diferentes. Así que esparció a los hombres y les dio su atributo de diferencia y de santidad, de diversificación. Amén. Así que es importante que nosotros entendamos esto, que entendamos la naturaleza de Dios y de la diferencia que Él hace. Bueno, me voy a dejar de tanta palabrería. Gracias, hermano. Yo le conecto mis pensamientos. Tanta palabrería, la abrevié. Y vamos a entrar a lo que dice la Escritura. ¿Por qué, pastor, dice usted que hay diferencias y distinción en lo que Dios hace? Porque quizás tal vez usted no ha estado conmigo conectado durante estas semanas y no ha entendido que Dios sí hace diferencias, porque si no hubiera llamado a salvación a Mengano, Sultano y Perengano y a Noé, y no lo hizo. Solamente decidió salvar a Noé por una razón. Y así es en la salvación universal. Dios llama a quien Él quiere llamar y salva a quien Él quiere llamar. Pero hay algo que luego vamos a ver, porque hoy va a estar el tema buenísimo, buenísimo. Va a tocar unos tópicos increíbles. Pero el primer tópico que vamos a tocar es la distinción y su santidad. Vayamos a Juan capítulo 9, versículo 31. Ahí está Jesús. Nos transportamos al Nuevo Testamento, nos transportamos a la época de Jesús, nos transportamos a lo que el Señor era, y es San Juan 9, 31. Me dicen amén cuando están ahí. Vamos a leer eso. San Juan 9, 31. Amén. Me dicen fuerte la iglesia, amén. Amén. Eso. No entendieron. 31. Y sabemos que Dios que no escucha. Es muy sencillo grabarse eso. Dios no oye a los pecadores. No los oye. Hasta el más burdo de los fariseos entendía eso. Dios no escucha las oraciones
de los hombres que no vienen a Cristo en arrepentimiento. Dios no escucha la oración de los que pecan. Dios no las escucha. ¿Y por qué ellos sabían eso? Pues bien, hermanos, ellos sabían eso por lo que dice el Proverbio capítulo 15 versículo 29. Vayamos ahí, porque ellos lo sabían. Porque ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba lo que ellos sabían? Dígamelo usted. ¿En dónde estaba? En la Torá. Estaba en la Torá. Ellos estudiaban la Torá, aunque fueran fariseos incircuncisos de corazón. Ellos estudiaban la Torá y ellos sabían que Dios no escuchaba las oraciones de los que no eran de su pueblo. Ellos lo sabían. Dios no escucha las oraciones del hombre ni de la mujer que vienen contritos y humillados. Dios no las escucha. Hay una distinción, un principio de su santidad ahí impregnado. Dios solo escucha la oración ¿de quién? De su pueblo. Solo escucha la oración de su pueblo. Ahora usted puede hacer una buena pregunta, si es bastante perspicaz y si nos puede asombrar con su perspicacia. Bueno, pastor, entonces ¿cómo Dios me escuchó a mí cuando yo no era creyente? Porque un corazón contrito y humillado tú no desprecias, dice la Escritura. Dios nos escuchó porque ya el Espíritu Santo de Dios había hecho una operación en nosotros y nos había cambiado este corazón duro y pecaminoso y había puesto que un corazón de carne que palpita y escucha sus palabras. Hermanos, pero esto nos pone a cuestionar, porque entonces sabemos que Dios no escucha a los pecadores desde antes. Proverbios 15:29, me dicen amén cuando lo tienen, otra vez fuerte. 15:29, ¿qué dice? Yo apuntaría que usted estos textos, porque esto es muy bueno. Hay gente que dice, hermano, es que a mí Dios no escucha mi oración, y se atreven a decirle a los cristianos como si fuera un sicario, oye usted, porque Dios a usted sí lo oye. Claro, Dios a mí sí me oye, y soy creyente y me va a oír, claro que me va a oír, pero a ti no te va a oír, a ti no. Y de nada sirve que yo te conceda esos favores de orar si tú no crees en el Señor. Tienes que creer en el Señor. Eso es lo que el Señor nos dice. 15:29. Jehová está lejos de... ¿Está qué? Cerca. Los escucha. ¿Está pendiente de sus oraciones? No, dice que está lejos. Lejos de ellos. Pero él ¿qué? ¿Qué oye? ¿Qué es lo que Jehová oye? ¿La qué? La oración de los justos. Esa es la oración que nuestro Señor escucha y la oración que nuestro Señor acata. Solo esa. Tremendo cuando alguien pida que ore por usted. Dígale este texto. Mire, yo puedo orar, claro, Dios puede escucharme, pero no puedes usarme a mí siempre. Tienes tú que tener una relación personal con el Señor. No somos oráculos ni mediadores. ¿Quién es el único mediador? Dice el libro de Hebreos. Ni la sangre de toros ni de cabras pudieron salvar a la antigüedad, sino ahora Jesucristo, el único mediador e intercesor por los seres humanos. Está dura la verdad. Por eso hay cosas muy duras y fuertes en el texto. Amén. Amén. Lo tenemos claro. Y hay muchos ejemplos implícitos, no explícitos, pero sí muy implícitos sobre ese tema. Tremendo. Voy a hablarles de un par. Vean qué tremendo el Salmo 66:18, solamente para que repasemos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice el salmista, si en mi corazón yo viera la maldad, vea qué tremendo, es una inspección que se hace el salmista, y yo lo voy a poner así en forma más popular y hasta dramatizado. Él está diciendo, yo miré que en mí habían pecadillos,
cosillas. Y entonces tuvo un poquitillo de miedo, lo que él está diciendo. Hay una pequeña probabilidad de que en mi corazón, que antes se regía bajo la ley, ya no aplica en Cristo, porque en Cristo tú eres salvo y el Señor te oye, aunque seas un asqueroso pecador. El Señor te sigue oyendo cuando eres salvado y te puede librar de tus pecados. El Señor puede tener misericordia de ti, aunque seas la peor cosa en el mundo, pero como has venido a Cristo, el Señor ha prometido salvarte a pesar de ti y te va a seguir oyendo, siempre y cuando esas oraciones sean al arrepentimiento. Pero en este tiempo ellos no vivían así que ellos hablan un poco de una manera en donde hay fuerza, donde hay voluntad. Pero aquí él está hablando de que el creyente también puede tener esa voluntad de querer cambiar. De hecho, hoy en día nosotros podemos explicar la voluntad de querer un cambio. El hecho de que usted se levante y venga a la iglesia y de querer cambiar su vida es atribuida a la obra del Espíritu Santo, porque es fiel el que comenzó la buena obra y porque es Él quien pone el querer como el hacer. Hoy lo entendemos así, pero antes no lo entendíamos así. Antes en el Antiguo Testamento era voluntad propia, tenían que ser impulsados por el pacto de Abraham y tenían que cumplir con ese pacto. Hoy en día tenemos un pacto más fuerte, eso dice Pablo en el libro de Corintios 12. Hay algo más fuerte que el pacto de Abraham y el pacto antiguo, y es el pacto que ha hecho Cristo con su iglesia. Es más fuerte, claro que sí. Pero vean lo que él decía. Quizás hayan algunos pecadillos ahí, y entonces los vi en mi corazón, dice el salmista, y dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me había, ¿qué? No me había oído. Es más, él decía: sé que es una pérdida de tiempo pedirle algo al Señor cuando sé que en mi corazón hay maldad. No está diciendo ahí, no le ore a Dios del todo, no es órele primero a Dios para que salve su corazón. Esa es tu necesidad más urgente. Y todas las demás cosas, ustedes ya saben lo que dice el texto, ¿o serán qué? Sí. Si el hombre es salvo, todo lo demás es un regalo, es un bonus. Pero cuando yo estoy consciente de mi salvación, Dios ha concedido y ha hablado a mi corazón de cuál es la petición más importante. Hay personas que creen que su problema es no tener dinero o estar en deudas o tener una situación complicada con X o Y persona. Pero el problema más grande que tiene el ser humano es que Dios no lo escuche. Ese es el problema más grande. Y nadie se da cuenta de eso. No dicen: tengo miedo de que Dios no me escuche. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios escucha a los creyentes de forma implícita? El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los salva, dice la Escritura. Sabemos que entonces Dios está a nuestro alrededor, guardándonos, cuidándonos. Amén. Amén. Dios está en medio de nosotros. Y eso es lo que debemos de buscar, de anhelar. Y no debemos de ser ingenuos, sino saber que el Señor nos ayuda. En los salmos hay una constante debacle de la dualidad. Perdonen el léxico griego, les voy a explicar qué es de la dualidad. La dualidad es en un ejemplo muy sencillo que habla de los justos y de los injustos. Eso es la dualidad. Habla de que los justos serán bendecidos y los injustos no serán bendecidos. Está muy claro, muy trazado, pero hoy en nuestros días hemos caído en la ambigüedad. ¿Saben cómo podríamos representar la ambigüedad? En el yin y el yang, las dos fuerzas, negativa y positiva, convergiendo. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice: hay cosas que son de un tono o de otro tono. Eso es lo que dice la Biblia. Y los que están en el equipo de Dios les va bien, y los que no están en el equipo de Dios les va a ir mal. Eso es así como lo habla la Biblia, para que nosotros lo entendamos de forma sencilla. Es más, nos dice: el que está en el equipo de Dios puede orar a Dios y Dios lo va a escuchar, y el que no está en el equipo de Dios, pues simplemente Dios no lo va a escuchar. Es así como lo plantea
la escritura. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el diluvio, cuando comienza a hablarse del diluvio, hay algo que se enfatiza mucho. ¿Y saben qué es lo que se enfatiza? Que para Dios no existía nada más ni nadie más que la familia de Noé, y toda la raza humana no le importó. No le importó. No le fue algo que pudiera destacar. Es más, ni se mencionan. Esta raza humana no se menciona, únicamente se menciona a Noé y a su familia. Así que leámoslo. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y quién, y toda tu casa al arca. Y aquí hay algo, hermanos, que lamentablemente muchas veces nosotros, por nuestra teología o lo que nos han enseñado, la sana doctrina, pecamos. Creemos que como somos salvos por gracia no hay que esforzarse, pero hay un grave error en ese argumento. Es cierto, somos salvos por gracia, pero imagínense que Noé hubiera dicho: es que Dios me va a salvar. Yo no sé cómo Dios me va a salvar a mí, pero les voy a decir una cosa, dijo Noé: Dios prometió que me iba a salvar, así que no tengo por qué construir el arca. Él me la puede construir cuando Él quiera, porque ya Dios prometió. Miren, hermanos, la parte que contribuyó al salvar a Noé, que queda implícito que Él es justo, es que Él era obediente. Porque Dios le puso la condición, no le puso la condición, no, Dios sabía y lo justifica a causa de su obediencia, como Dios lo hizo con muchas personas. Dios dice: ¿cómo podemos probar la fe de Noé? Noé, va a haber un diluvio. ¿Cómo sabemos que Noé creyó en Dios? Porque Dios le dijo: constrúyame un arca para que usted se salve. Y esa obediencia fue la prueba de su salvación. Él se puso a construir un arca, aunque sabía que Dios lo podía salvar de cualquier otra forma. Él fue obediente. Entonces la marca de su justificación es que su obediencia. Y ahí también nos damos cuenta de algo. A veces creemos que seguir al Señor debe de ser un camino labrado de rosas, y que la gente tiene que hacernos ir por ese camino de manera sencilla, pero no es cierto. Hay que pagar muchas veces un precio por servir y seguir a Cristo, muy alto, muy alto. En muchas ocasiones servir a Cristo nos va a requerir quitarnos de nuestra comodidad, y hasta tendremos que estar incómodos para poder correr hacia Cristo. No todo es a nuestro favor. Imagínense que Dios le hubiera dicho a Noé: no, Noé, yo conozco la intención de su corazón, pero ¿sabe qué? Los troncos que son tan pesados, yo se los voy a cortar, pobrecito Noé, para que se salve, para que Noé se salve. Es más, yo le voy a dar el revestimiento del arca, pobrecito. Usted sabe estar cocinando 6 horas ese revestimiento. Sí, mi amor. ¡No! Dios lo dejó y le dijo: hágame el arca, aquí están las dimensiones. ¿De dónde se va a conseguir el material? Ahí usted tiene a su familia, hágale, hágale. Póngase usted a hacerlo, muévase. ¿Y qué pasó ahí? Se puso a trabajar. Así que vemos que en el reino de los cielos hay, sin duda alguna, una característica, que es que quienes creen en el reino del Señor son obreros, trabajadores, fieles. Dios le ofreció, claro, a Moisés, a Noé, perdón, que iba a ser salvo, pero Noé tuvo que poner manos a la obra para poder cumplir en obediencia las condiciones que Dios le estaba solicitando. Nosotros hoy en día no tenemos condiciones, pero sí tenemos que hacer algo: servirle en obediencia, actuar en obediencia, estar prestos y constantes a oír la voz de Dios para obedecerle. Amén.
Así que el diluvio comienza y Dios llama a su familia. Y le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ya ustedes han entendido eso. Ahora, Dios le dice a Noé, entra en el arca. La idea es que Dios estará con Noé en el arca. Por lo tanto, que llamó a Noé para que entrara con él. Noé no era quien iba a entrar en el arca primero y después Dios entraría. No, era al revés. Dios le dijo, ven y entra conmigo en la salvación. Porque Dios es la salvación. No es la persona en sí. Es Dios quien invita al hombre a entrar a la salvación y lo arrastra hacia él, como cuando Dios llama a Noé y dice, entra al arca. ¿Qué hubiera hecho Noé si hubiera entrado desfachatado hacia el arca? Nada, Dios no lo hubiera salvado. Fue Cristo quien lo llamó. Como Cristo cuando llama a cualquier hombre a que entre a la salvación. Es por Él y por medio de Él que somos salvos. No por la voluntad humana. ¿Ustedes creen que Noé solito de su propia voluntad, sin que Dios le hubiera llamado, sin que Dios le hubiera hecho un llamado a la salvación, hubiera construido un arca? Ni cuenta se hubiera dado cuando ya estaría ahogado. Entonces dice que Dios le dijo, te he visto justo. Noé pasó los años antes de la inundación en obediencia activa. Esto es un reflejo de la venida del Señor. No solo creía que Dios enviaría una inundación, ¿cuántos creen que Cristo vendrá pronto? Amén. ¿Verdad? Pero al igual que Noé sabía que vendría la inundación, o sea que el Señor vendría pronto, y él obedeció todos los años de su preparación. Así nosotros también debemos de obedecer al Señor hasta que Él venga, obedeciéndolo como Noé lo hizo. Es lo mismo. Luego Dios en obediencia reúne a todos los animales y a su familia. Cuando Dios le dijo tomarás, la expresión tomarás quiere decir que Dios le dijo a Noé, voy a poner a los animales migrantes delante de ti y tú los introducirás en el arca. Dios hizo que esos animales caminaran kilómetros de kilómetros. Y el ejemplo más trillado es hasta el burro entró, hermano. Hasta el burro obedeció a Dios. Hasta el caracol que es... Uy, no, usted sabe qué es esperar un caracol. Hasta el caracol lento. Lo esperó Noé. Vean, el día 1 Dios llamó al caracol y el caracol llegó en el año 100. ¿Quién sabe dónde estaba ese caracol? La tortuga. Y algo peor que el caracol, la babosa. ¿Qué babosa? Hasta la babosa entró y el baboso. Todos entraron. Dios los llamó. ¿Y saben qué es? Que aunque hayan animalitos lentos y personas lentas, bien lentas, la Biblia nos enseña que aún ni siquiera el más tonto se pierde, porque Dios es quien lo salva. Así que si usted dice, oye hermano, es que a mí la doctrina ni la Biblia nada me entra, es bien tonto, tranquilo que Dios lo va a salvar. Dios sabe cómo lo va a salvar. En Dios ahí sí no hay exclusión, porque Dios cuando llamó a alguien lo llamó para salvarlo. Y eso es un claro ejemplo. Cómo los animales fueron entrando de dos en dos en el arca algunos. Más Dios no tuvo problema en meter animales. Imagínense el león viendo a las vacas así, con una mirada fría y asesina. Porque ahí no dice que no les quitó los instintos. Imagínense, o usted cree que Dios dijo, se la voy a poner fácil, le voy a cerrar la panza al león. No, muy probablemente el león tenía hambre. Imagínense a la familia de Noé alimentando al león. Eso no lo sabemos. La Biblia no dice que le cerró la panza a las fieras.
Ellos los tenían que alimentar, por eso lo mandó también a traer cosas, alimentos que pudieran comer los animales. ¿Saben qué dice la escritura en Isaías 1:13? Uno de mis textos favoritos con referencia al arca de Noé. Óigalo: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, mas Israel no entiende que es pueblo de Dios ni tiene conocimiento. Qué duro, qué fuerte está eso. Lo que está diciendo es que hasta el animal, hasta el asno más asno y hasta el buey más buey entienden cosas básicas como qué es su Señor. Y muchos de nosotros no entendemos quién es el Señor. No lo honramos, no lo buscamos, ¿verdad? Génesis 7:10 dice, no se preocupe, no es una regla que leamos todos los textos, dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Noé, los animales y su familia tuvieron que esperar 7 días metidos en el arca hasta que llegara la lluvia. No fue inmediato, hermano. 7 días tuvo que esperar Noé adentro. Ellos nunca habían visto la lluvia hasta ese momento. No sabían ni qué esperar. Esos 7 días fue una prueba de fe para la familia de Noé. Esperar una semana después de más de 100 años de preparación. Imagínense todo lo que a usted le pudo pasar. Bueno, llegó la fecha, dijo Noé. Se va a venir, quién sabe qué. ¿Qué? No sé qué, pero algo se va a venir. No sabemos que Dios dice que va a castigar al mundo con algo. Es el domingo. Llegamos el domingo. Pasó lunes, martes, miércoles. Se asomaban. No, ya casi seguro, ¿verdad? Ya es miércoles. Jueves. Ya los hijos se quedan así viendo. Viernes, sábado y domingo. 7 días. Y dice que después de esos 7 días, en el versículo de Dios, y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Tremendo. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes de aquel día, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Las aguas también subieron de debajo de la tierra. No solamente llovió, sino que de arriba explotó la tierra con mantos acuíferos, inundando todo, absolutamente todo. Era devastador. El cuadro era devastador. Fue una gran catástrofe. No solamente llovió, fue una catástrofe geológica lo que aconteció ahí. Se rompieron, el mundo quedó roto por completo. 40 días y 40 noches. Ahora, aquí hay algo importante, porque si usted me pregunta a mí, hermano, ¿cuántos días cree usted que Dios tuvo que hacer para que la gente se muriera? Mire, hermano, con 2 o 3 días ya no había nadie ahí. Ya no había nada. Es más, 6 horas, 7 horas con semejante diluvio, ¿quién va a quedar vivo? Toda la gente que existía de inmediato quedó ahogada, pero Dios lo prolongó 40 días y 40 noches. Y hay alguien que dice, que Dios es más abusado, ¿verdad? Hermanos, el número 40 está estrechamente asociado a la prueba y a la purificación. Todo lo que entró en un año nuevo o en un régimen nuevo de Dios en el Antiguo Testamento está estrechamente relacionado con el tema de los 40. Cuando Jesús ayuna, 40 días y 40 noches. Cuando estuvo Moisés en el Sinaí, fue lo mismo. Cuando viajaron los espías a Canaán, lo mismo. Cuando Elías estuvo también en el Sinaí, lo mismo. Y todos esos textos nos hablan de que Dios no estaba bromeando. Dios realmente quería purificar al mundo antiguo. Quería realmente lavarlo, ¿verdad?
Dice que hubo gran lluvia. Versículo 12, y hubo gran lluvia sobre 40 días y 40 noches. ¿Y quiénes entraron? En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Como Dios había mandado, todos entren al arca. Ahí no se ve ninguna declaración de voluntad de parte de los hijos de Noé, ¿cierto? Salvo una cosa: ayuden a construir el arca. Y después, ¿cuál es? Entren. Y a las esposas de ellos, ¿qué les dijeron? Entren. Y a la esposa de Noé, ¿qué fue lo que se le dijo? Entre. Pura obediencia para la salvación. Todos los que son de la casa de Noé, háganlo, entren, obedézcanlo. Tremendo. Y dice la escritura, como Dios lo había mandado, como Dios lo había dicho, hicieron lo que Dios les dijo. Versículo 16, los que vinieron, todos los animales machos, sobre toda carne, vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová, ¿qué hizo? Cerró la puerta. Primero, Dios había mandado. Esta declaración resume y describe todo lo que se cumplió exactamente como Dios lo había dicho. Todas las cosas estaban listas para el diluvio que Dios envió a la tierra. Cuando dice como Dios lo mandó, Dios dijo, así era como lo quería. No como Noé lo propuso, no como nadie lo sugirió, sino como Dios quiso. Y la segunda cosa es que dice que el Señor fue quien cerró la puerta. Semejante puerta no la podía cerrar Noé. Vean qué increíble cómo él estaba incapacitado de salvar a su familia. Él no podía cerrar esa puerta. No la podía cerrar. Noé no tuvo que cerrar la puerta de la salvación a nadie. Vean qué importante es eso también. No fue Noé quien le dijo a la gente, ¡hey, tú no entres! No fue Noé. Igual como no es el trabajo de nosotros decir quién es salvo y quién no. ¿De quién es el trabajo? De Dios. Igual como pasó en el diluvio. Dios lo hizo. Él mismo fue el patrón. No tuvimos nosotros que asumir el trabajo de descalificar a nadie, sino que cada persona obedecía al llamado del Señor quien lo salvó. Dios mantuvo la puerta abierta hasta el último minuto, pero no habían llamados a la salvación. Es más, los hombres pasaban cerca del arca de Noé y decían, ¿quién sabe qué está haciendo ese loco? Y veían la puerta abierta, muchos vieron los animales entrar, y no les dio curiosidad ni de preguntar, nada. Cuando la puerta está abierta, está abierta. Pero cuando la puerta se cierra, esta se cierra. Jesús dijo lo mismo en Apocalipsis 3:7. El que abre la puerta, ninguno la puede cerrar. Y el que cierra la puerta, hace que nadie la pueda abrir. Eso dice el libro de Apocalipsis. Una relación muy interesante con el tema del arca de Noé. Nadie puede venir al Señor si Él no lo invita a pasar. Nadie. Y luego dice que Noé estuvo en el arca durante el diluvio. Las aguas siguieron subiendo y creciendo. Todo el capítulo 7 nos habla de eso hasta el 8. Las aguas subieron y crecieron en gran manera sobre la tierra. La descripción de esta inundación en los pasajes que siguen a continuación es tan completa y específica que es imposible conciliar esto con la idea ilógica de que el diluvio fue una situación local. Porque hoy en día mucha gente dice, no, es que eso solo pasó en una región. Pero no fue así, fue algo universal. Fue algo que sacudió al mundo totalmente. Y hizo que las naciones de la tierra sean golpeadas. Versículo 24, 7:24, vayamos ahí. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuánto?
150 días. ¿Verdad? 150 días. ¿Cómo hacían para limpiar esas jaulas? Era increíble. 150 días. Hay gente que dice que Dios hizo que los animales invernaran en esa época. 150 días, y que de ahí salió la invernación. Pero eso no lo sabemos. Yo pienso que todos los animales tenían sus funciones normales. Dios no iba a cambiar nada. Dios le dijo a Noé, vean a ver cómo. Yo creo que esa familia allá adentro no se quedó así sentados. ¿Qué era tú? ¿Galletica soda? ¿Huevo duro? No. Yo pienso que esa familia, mientras estaba en el arca, así como cuando uno va en la salvación de la iglesia, está trabajando. Imagínense qué bonito quedarse en una iglesia sin hacer nada, sentado, sin tener motivaciones de planificar ningún tipo de reunión ni de expansión, sin servir, sin el anhelo, sin el deseo, solo estando ahí en la barca sin hacer nada. Qué fácil. Yo no creo que así fuera la salvación de Noé. Creo que Dios los hizo trabajar todos los 150 días hasta que la tierra volviera a su normalidad, y cuando se abrió esa puerta, los animales descendieron, y entonces los hijos de Noé le decían, ¡Shu, vayan, vuelvan pronto, hasta luego! Y ese tiempo ellos los unió como familia, meditando en Dios y trabajando para el plan de Dios de la nueva tierra. Porque Dios no va a llevar una familia a la nada. Dios lleva a una familia a su servicio. Lleva a una familia que le sirva, a que lo busque, a que lo glorifique. Esa es la voluntad de Dios, y lo vemos ahí. Y dice, versículo 15 del capítulo 8, vayamos ahí. Entonces habló Dios a Noé, una vez más, diciendo, sal del arca tú y tu hijo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos. De hecho, déjeme decirle algo, no esperó mucho tiempo, y dice que las aguas se secaron y ya todo estaba seco, pero Noé no salió del arca hasta que Dios le dijo que saliera del arca. El nivel de obediencia de Noé era grande, porque tal vez ya no había nada, pero Noé dijo, tengo que esperar que Dios me diga. Así como Dios me dijo que entrara, Dios me va a decir que salga. No voy a hacer nada de mi propia voluntad. No voy a tomar opinión ni criterio de lo que yo pienso que es la salvación. Voy a hacer todo lo que el Señor me diga que es la salvación. Así como el creyente debe de hacer todo lo que la Biblia dice que es la salvación, y no sus pensamientos, ni su criterio, ni que él piensa y cree que está seguro de una manera. Debe de obedecer lo que diga la palabra de Dios para realmente estar seguro y salvo. No de sus orientaciones, no de su pensamiento, no de lo que cree, no del consejo de alguien, porque probablemente la lora le hubiera dicho, ¡salga! Y él no le hizo caso. ¿Quién le va a estar haciendo caso a una lora? Eso nos enseña también mucho a nosotros. ¿A quién debe de escuchar la iglesia? Amén, gloria a Dios. A la escritura debe de escuchar la iglesia. La iglesia debe de escuchar la palabra de Dios. Debe seguirla, debe honrarla, debe de caminar en ella para encontrar la salvación. No es lo que tú sientes, lo que a ti te parece, lo que tu corazón te dice o lo que tus amigos te dicen. Es lo que la escritura te dice, lo que debes de hacer para encontrar la salvación. Amén. Y entonces Noé, en el versículo 17, sale: todos los animales que están contigo, de toda carne, aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Vayan por la tierra, y el mandato es claro: fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra.
Entonces salió Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todos los reptiles y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Aquí parece que se está repitiendo, pero no es así. Aquí se divide en dos partes. Uno es el mandato de Dios, Dios diciéndole, sal, y entonces yo salí. Y luego le digo, salgan los animales, y entonces los animales salieron. Eso quiere decir que la secuencia es: Dios habla y tu siervo escucha. Dios habla y tu siervo hace. Dios dice y yo lo cumplo. Esa es la prueba de mi salvación, la obediencia. ¿Cómo sé yo que alguien es salvo? Es obediente. No vuelve atrás. Si peca, hace lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia que debe de hacer el que peca? Acercarse rápidamente ¿a quién? Al trono de la gracia. Debe de correr nuevamente a Cristo. No está a salvo lejos de Cristo. Eso es lo que todos los creyentes debemos de hacer. Amén. Amén. Y luego seguidamente, versículo 20. Vean qué tremendo. Dios nos muestra cómo un salvo reacciona a la salvación. Dice, y edificó Noé ¿qué? Un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Un corazón, un hombre que es salvado tendrá un corazón eterno de gratitud. No es que no va a hacer nada. ¿Va a estar qué? Agradecido eternamente por la salvación que Dios le ha concedido. ¿Cuántos están agradecidos por la salvación que Dios les ha dado? Noé fue agradecido, levantó un altar de adoración, hizo holocausto de agradecimiento por él, por su familia, por todos los que Dios había salvado, porque el diluvio era la extinción, pero Dios tuvo misericordia de él, y solo de él y de su casa, porque entraron en una relación con Dios. Amén. Luego esa relación la vamos a ver en el versículo 9, una relación de pacto. Dios hizo un pacto con Noé, y es la primera vez que vemos una relación pactual de Dios con alguien y con su familia. Amén. Y percibió Jehová olor grato, le fue agradable, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Miren qué increíble es tener un corazón agradecido. Es increíble. Dios dijo eso: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho, mientras que la tierra permanezca. No cesará la sementera. Cuando la ciencia dice, ya no hay semillas, ya la comida se está acabando, eso es una gran mentira, porque Dios dijo, no cesará la semilla. Es mentira. Dios ha dicho que no se acabarán las semillas. Es parte de su pacto. Eso dice la Escritura. No hay crisis de trigo ni crisis de alimento. No sé a quién le hará caso a usted, si a Dios o a los líderes de opinión, pero la Biblia dice que no lo habrá. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, y el frío y el calor, y el verano y el invierno, ni el día ni la noche. O sea, todas las cosas en el clima van a seguir iguales. ¿Cuál cambio climático? Eso dice la Escritura. La Biblia dice, todo va a ser igual. No debería haber alguna afectación. No sabemos qué hay detrás de todo lo que el mundo dice, pero aquí la Biblia dice que eso no va a volver a pasar. No va a volver a haber crisis. No va a haber una semilla que diga, no, pues ya no voy a germinar. No. Ni el invierno va a decir, ya no voy a existir. Siempre va a haber invierno, verano, siempre. Eso dice la Escritura. Y aquí viene el pacto. Bendijo Dios a Noé, ¿y a quién? ¿A quién? ¿Hasta dónde se extendió el pacto que Dios hizo? Hasta los hijos. No fue solo a Noé. ¿Con quién Dios también hizo
señal con los hijos de Noé. No solo fue Noé el que decidió entrar en la relación con Dios, sino también los hijos de Noé, los que entran en una relación con Cristo y con Dios. Él y sus hijos entraron en esa relación. Los bendijo. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. ¡Wow! ¡Qué increíble! Una vez más Dios ahora está haciendo un pacto con Noé como el que lo hizo con Adán. Le digo, todo esto es de ustedes. Todo. A veces nos gustaría ir a decirle eso a los gobiernos cuando vemos una finquita ahí en Toro Amarillo, en Cartago. Todo esto es mío. El Señor me lo entregó. Pero no, hay leyes de los hombres. Pero dice que Dios le entrega toda la tierra, el mar, los peces y todo lo que hay para que lo cuide. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os sea dado para todo. O sea, cómase todo. Cómaselo todo. ¿Verdad? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, de mano de todo hombre, de mano de varón de su hermano demandaré la vida del hombre, el asesinato. Eso ahí Dios está poniendo en este momento un poco de orden civil antes de los 10 mandamientos. Dios está diciendo, se come el animal, el toro de Mario me mató a mí, pues entonces maten al toro de Mario, al toro, ¿verdad? No a Mario, al toro de Mario, mátenlo. Ahora, si Mario me mata a mí, maten a Mario. Eso es así como el Señor lo establecía. Era una ley civil que Dios ya estaba poniendo. Sangre por sangre, vida por vida. Así lo decía el Señor. Bueno, yo no sé ahora cómo la gente cree en sus políticas, que la gente que mata tiene que ir a la cárcel. Pero el Señor decía, el que mata, que lo maten. El que mata, que lo maten. El que es un asesino debe morir. Eso decía el Señor, ¿verdad? Es duro, pero así era la norma civil que el Señor estaba poniendo. Le estaba entregando a Noé algo, le estaba diciendo, Noé, mira, no solamente tú te vas a encargar de ver a los conejitos procrear y a las aves, te voy a dar la potestad de que andes por el mundo vigilando que todo esto se cumpla. Vas a ser policía, vas a ser juez, vas a procurar la justicia. Y esto es lo que el Señor le estaba diciendo a Noé. Le estaba entregando un preámbulo de los pensamientos. Dicho sea de paso, el que escribe esto también escribe los 10 mandamientos. Es Moisés, ¿verdad? Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho que el hombre. Vemos que con Caín Dios no mandó a matar a los seres humanos, pero a consecuencia de dejar a Caín vivo, una cultura sanguinaria nació. Y eso nos enseña algo. Miren, ayer tuve la oportunidad de mirar un video en donde unos niños estaban con unos puñales amedrentando en la esquina de un barrio. Eran unos niños y los policías los trataban duramente. Y entre los comentarios de las personas que veían decían, hey, pero son solo niños. Mire, déjeme decirle algo, cuando un niño se comporta como un criminal, deja de ser un niño y hay que tratarlo como un criminal, porque es un criminal. Si está buscando atentar contra la vida de alguien que no, quizás usted no lo conozca, pero si lo conociera, si hubiera un niño de 12 años que tiene a su padre, a su tío o a su abuela con un cuchillo en la garganta, créame que usted no vería ahí un niño, usted vería ahí una amenaza. Y usted no le va a decir, chiquito, si quiere suelta a mi mamá. Usted trataría de someterlo como un criminal. Y esto nos enseña que los malos ejemplos sirven para algo en la sociedad, claro, para alentar malas costumbres y malos hábitos. Y debemos de acabar con los malos ejemplos. Y eso fue lo que Dios dijo. En un momento
la simiente de Caín se prolongó demasiado. Y de un asesino salió Lamec. ¿Y Lamec qué dijo? Voy a ser peor que quién. ¿Y quién podía detener a Lamec? Nadie. Porque a nadie se le había conferido el hecho de ser juez de los asesinos. Pero aquí Dios sí le dice a Noé: usted, si ve algo a partir de ahora como patriarca y como creador de este nuevo pacto, de esta nueva alianza, ejecute la ley del Señor y mate a quienes son asesinos, para que no vuelva a pasar lo mismo y la tierra no se llene de violencia. Dios empieza a establecer orden civil ahí, porque Dios sabía que lo que había acontecido era porque se había prolongado demasiado la violencia de Lamec y de los descendientes de Caín. Cuando el malo gobierna, ¿cómo se pone el pueblo? Triste, se agobia, hay delincuencia. Pero cuando el justo gobierna, cuando las personas justas gobiernan, entonces hay paz, hay prosperidad. Y esa era la voluntad de Dios. Cuando Dios le habla a Noé, también lo establece como juez, no solo como guardador ecológico, como guardaparques, sino también le dice: tú vas a ser juez y verdugo. Tú vas a ejecutar la justicia de Dios. Cuando alguien se intenta descarriar, aplica la ley: el que toma la vida, su vida será tomada. Esa parte de la Biblia no la conocía, pastor. Pues aquí está, léala cuando quiera. Léala, así lo dice la Escritura. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros ¿qué? Solo con Noé, con los descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, y con todo ser viviente está a vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para la destrucción de la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo estableceré entre ti y vosotros y todo ser viviente que está entre vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es irónico que la gran mayoría de personas del compendio y de la agenda LGTBI tomen un símbolo tan poderoso como el arco iris para hablar de sus agendas, cuando el arco iris lo que representa es que Dios no volverá a destruir a la humanidad a causa de su rebelión. Qué increíble, ¿verdad? El arco iris debería de ser un símbolo de la grandeza y la misericordia de Dios y no de otra cosa, ¿verdad? Y dice, versículo 14: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Cuando vayan ustedes allá a Cartago y a otros lugares altos y vean las nubes y vean el prisma que hace la luz del sol, recuerden, ahí está mi Señor, recordándome que no volverá a destruir la tierra, que tendrá misericordia a pesar de la maldad de los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo nuestro Señor nos lo recuerda. Si ahora lo vemos, porque hoy podría haber un arco iris, hay muchas probabilidades, usted recuerde eso. Recuerde cómo Dios ha prometido no destruirlo a usted a pesar de sus pecados. Amén. Ahora, hay un símbolo mayor que un arco iris, y es el símbolo de la cruz de Cristo, que se levanta para recordarnos que nosotros no estamos en la cruz, sino que fue Cristo quien fue a la cruz y que merecíamos la muerte de la cruz, pero que esa cruz está vacía y que la tumba está vacía y que Cristo ha resucitado y que ya no es necesario que estemos nosotros clavados en la cruz, porque Él ya estuvo ahí. Cada vez que veamos su cruz, cada vez que recordemos a nuestro Señor, recordemos que Él nos ha salvado. Amén. Muy bien. Versículo 16: estará el arco en las nubes y lo veré y me recordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra,
Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre los cielos. Y aquí entendemos algo. Cuando Dios establece un pacto con alguien, tiene que haber una, ¿qué? Señal. Dios estableció una señal. ¿Con quién? Con Noé y con toda su... ¿Cuál requisito le dio Dios para que ese pacto no se llevara a cabo? Ninguno. Fue un pacto que Dios hizo. Cuando venimos al Señor, la alianza del nuevo pacto ciertamente es Cristo Jesús, y en obediencia nos bautizamos, y en obediencia, ¿qué más hacemos? Tomamos los sacramentos. Todos aquellos que entran en un pacto con Cristo tienen que bautizarse, tomar los sacramentos y ser miembro de la iglesia. No pueden simplemente estar ahí a la deriva, porque un pacto requiere compromiso. Imagínense que Dios le hubiera dicho a Noé: comprométase a que va a ser salvo usted y su familia. Es que no sé, mucho compromiso. Señor, estaré construyendo un arca, un poquillo compromiso, ¿no? Y Dios no llegó al alcahueta y le dijo: tranquilo, yo se la construyo. No, porque cuesta seguir a Cristo. Cuesta. Va a ser difícil, aunque la salvación es por gracia, pero hay que esforzarse en la obediencia. Hay que esforzarse en la obediencia. No podemos pretender que simple y sencillamente somos salvos y que no hay que hacer nada, ni someterse, ni ser obedientes. Está implícito en todo el contexto. Hay que obedecer a Dios si queremos ser salvos. Hay que obedecerlo. Es parte de lo que el Señor nos dice cuando somos salvados. Somos obedientes también. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has hablado de la grandeza de tus pactos. Gracias porque nos has hablado de la señal. Gracias porque nos muestra la salvación que hiciste con Noé, toda su casa y su descendencia. Gracias, Señor, porque en tu mano poderosa nos ayudas, nos das sabiduría, nos das entendimiento, nos das fortaleza. Gracias por esta iglesia y por los hermanos que en ella están. Te pedimos que nos ayudes, que nos sostengas, que nos des fuerza, que nos des virtud, que nos des la capacidad de seguirte, de honrarte y de glorificarte. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a traer gloria a tu nombre, a establecer tu reino, a ser fieles trabajadores de tu reino, a glorificarte, a no ser oidores olvidadizos, sino a traer gloria a tu nombre, Señor, y a traer también, Padre Celestial, entendimiento, gracia y dicha. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a pasar a la cena del Señor en esta hora.